Jesús hubiera muerto por una sola persona de los 1.300 millones que viven en India, Bután, Nepal y las Malvinas. Así tanto ama a quienes viven aquí en la división sudasiática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El trabajo de la Iglesia Adventista comenzó en el sur de Asia, en India, en 1893. 5 colportores, 2 estadounidenses y 3 de Nueva Zelanda, llegaron para compartir el Evangelio de Jesucristo. Al año siguiente trajeron a una misionera, Georgia Burroughs. El departamento misionero de la iglesia pagó el boleto de Georgia desde Estados Unidos a India. Estando allí, costeó sus propios gastos para vivir, pero Dios proveyó de formas milagrosas. Después se casó con un misionero y juntos trabajaron en India durante 40 años. La iglesia adventista en el sur de Asia tuvo un humilde comienzo, pero ha crecido y tiene 1.6 millones de miembros. Alabado sea Dios por este crecimiento, pero la gran mayoría de esta área todavía no han oído las buenas nuevas acerca de Jesús. Menos del 1% de la población es adventista. En las Malvinas, un país de 392.000 habitantes, no hay obra adventista. En Nepal, Bután e India se hablan más de 800 lenguas. Tenemos materiales en apenas un puñado de esas lenguas. Aún así, miembros de iglesia como los pioneros de Misión Global comparten el amor de Jesús en comunidades en todo este vasto territorio. Se han establecido centros urbanos de influencias en ciudades y miles están recibiendo ayuda a escuelas e instituciones médicas. El Hospital Shears ha tratado enfermos en Nepal desde 1960 y hay unos 11 hospitales adventistas que ofrecen cuidados médico integral en India. Miles reciben una educación integral en 144 escuelas secundarias adventistas y 9 instituciones en educación superior en toda India, incluyendo la Universidad Adventista de Spacer. El canal Esperanza TV en India transmite en 9 idiomas, compartiendo historias de ánimo e inspiración a personas como Rashid. Agobiado por los problemas económicos de su familia, no podía concentrarse en su trabajo, perdió su empleo y se deprimió. Un día pasó por la línea de oración de Esperanza TV y pidió que oraran por él. Este fue el primer paso para conocer a Jesús y encontrar esperanza para su familia. Ahora tiene un nuevo empleo para mantener a su familia. Por favor, siga orando por las personas de India, Bután, Nepal y las Malvinas. Y ore por la iglesia. Con escasos recursos y muchos desafíos, permanece fiel al llamado de Dios. Gracias por sus ofrendas misioneras que alimentan la obra misionera en la división sudasiática y en todo el mundo. Queridos hermanos, un placer darle la bienvenida a un nuevo trimestre de la escuela sabática. Qué alegría estar en esta primera lección con el pastor Freddy Alvarado, pastor del Distrito 5 de Filadelfia. Saludos a la iglesia de Juniata, pastor, a la iglesia de Londres y a la iglesia de Bucks County. Y bienvenido esta mañana a nuestro panel de trabajo. Gracias. Qué placer para un servidor poder compartir otra vez este panel con todos ustedes y con los hermanos de Filadelfia, y de todos los que sintonizan o nos ven en diferentes partes del mundo. Amén. De igual manera, Pastor Fernando, le doy la bienvenida. Usted es el pastor de la iglesia de Betel, de la iglesia de Maranata, de la iglesia de Filadelfia 2, de hermano de South Philly, y el desafío de tener una iglesia de segunda generación. Así que bienvenido y saludo a todos nuestros hermanos de la zona de Maranata. Saludos a todos, que el Señor bendiga a cada uno de nosotros en el repaso de la lección, que Dios hable a nuestros corazones en esta mañana. También le doy la bienvenida a Pastor Raúl, anfitrión de nuestra escuela sabática y también orador para el mundo entero. Él está predicando en varios lugares. Zoom le ha dado el panorama realmente mundial, no local, mundial. Está un día predicando, creo que para Inglaterra, otro día para Arequipa, otro día para Ecuador. Bienvenido, pastor, a nuestro repaso semanal. Muchas gracias. Bien, nos toca un tópico lindo, hermanos.
La verdad que me encanta el tema de hablar sobre la educación. Estaba hablando con el doctor Charnichak, que lo vamos a tener próximamente en alguna lección, y le decía qué bueno es que nosotros tengamos universidades, centros de estudio, pero lo sorprendente de la lección de esta semana es que en parte se refiere a las escuelas, a las universidades, pero esto más se refiere a la escuela de la vida, a la escuela donde todos somos alumnos. Y creo que ninguno de nosotros nos graduamos algún momento, ¿no? Porque un periodo de escolaridad termina con un cartón, un diploma, un certificado. En cambio, la educación es un proceso deliberado y que toma toda la vida. Yo no puedo decir, ya terminé de educarme. El día que tú dices, terminaste de educarte, se acabó tu vida. La educación es un proceso constante. Por esa razón, cada día vamos aprendiendo. Hoy más con la intervención del Internet, lo que es los buscadores, los motores de búsqueda que se han transformado en los maestros contemporáneos, ¿no? Wikipedia y tantas otras cosas que cada día ustedes se van dando cuenta que hay, incluso los programas van siguiendo un tema de update o de actualización. Qué bueno es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día haya llegado a tener ese concepto. Voy a partir, como siempre, con Job capítulo 36, versículo 22, que ese sí es el texto central para el estudio de la lección de este trimestre y para la lección 1 especial, la educación en el jardín del Edén. En este pasaje, leo acá en la Biblia lo que dice el Señor. He aquí que Dios es excelso en su poder. Y ahí termina con una pregunta. ¿Qué es enseñador semejante a él? ¿Qué enseñador semejante a él? Como dijimos, ¿qué maestro como él? Eso es lo que está diciendo el patriarca Job en esta primera declaración. Y si nosotros tomáramos ese concepto que en el libro de la educación, la página 20, dice que el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Esto como que esta cita, hermanos, hace volar mi pensamiento. Quiere decir que en todo tiempo la currícula de estudio no tendría que haber cambiado, ¿no? El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro y los padres de familia, la humanidad, los alumnos, todos nosotros formamos parte de esa gran escuela. Así que en esta mañana, pues nos honramos dar la bienvenida a esta maravillosa escuela, ¿no? Cierro con esta parte la reflexión introductoria. Pero una influencia externa provocó una crisis que llevó a cada uno a tomar importantes decisiones, que eso es lo que vamos a trabajar ahora. Con este pensamiento, quiero introducir al pastor Freddy Alvarado para que nos cuente un poquito de esa primera escuela. ¿Cómo era esa primera escuela, pastor? ¿Cuál era la temática de estudio? ¿Cuál era el currículum que ellos usaban? ¿Por qué no entramos un poquito en esa materia? Sí, gracias, pastor. Imagínense, podríamos ahora mismo hacer volar nuestro pensamiento a algún lugar que nosotros hayamos visto hermoso, algún jardín, no sé, piense en un jardín lindo que usted haya visto, algún lugar hermoso, realmente hermoso. Bueno, pues ese jardín, ese lugar hermoso, ese bosque, se queda pequeño ante la magnitud y la hermosura del jardín del Edén. O sea, era un lugar realmente que bello, o sea, que no podemos nosotros alcanzar a ver por nuestras limitaciones que tenemos la belleza que se tenía. Pero bueno, no solamente era un lugar bello, sino era un lugar que tenía ciertas funciones y podemos encontrar ahí, como dice la lección, que era la primera escuela. Imagínense que Dios era el maestro. ¿Cómo pueden ustedes imaginarse estos Adán y Eva que, como dice la lección, que eran de barro fresco, dice ahí, que era de barro fresco, que estaban recién hechecitos, ¿no? A imagen de Dios, con un pensamiento nítido, con una capacidad intelectual extraordinaria, que eran los alumnos, y entonces
que eran también visitados por los ángeles. Los ángeles del Señor les visitaban con frecuencia y se ponían ahí en ese diálogo. ¿Pueden ustedes imaginar el diálogo que tenía nuestro Dios? Porque hablaban cara a cara. ¡Qué privilegio tenían estos primeros padres de escuchar del maestro de los maestros, ¿no? Del creador de todas las cosas, las enseñanzas, porque eran enseñanzas, eran prácticas y teóricas las que ellos recibían ahí en el jardín del Edén. Y entonces Dios, que conocía las habilidades de Adán, porque él lo había creado, le enseñó a Adán cómo podía alcanzar todo su potencial, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, estaba en esa escuela con la naturaleza, con enseñanzas tan profundas que estaban marcando su carácter, marcando su vida. Me gustó una expresión que leí en la lección que dice que el jardín era una enseñanza de vida. Eso me gustó, una enseñanza de vida. Era más allá. O sea, este lugar que era la escuela, era un lugar de profunda, escuchen esto, porque esto es algo muy importante, de una profunda conexión con Dios. O sea, los alumnos que estaban ahí estudiando ese libro maravilloso de la naturaleza tenían una profunda conexión con Dios. Así que, aparte de todo lo que tenían que hacer, aquí entra un aspecto muy lindo que nos crea aquí el Génesis, porque fíjense, vemos aquí el desarrollo de habilidades, porque cuando habla de que primero crea a Adán, lo crea perfecto, y entonces dice que después crea los animales, y entonces uno piensa cuando dice que cada animal pasó frente a Adán, y debido a las características que él podía ver en el animal, le puso el nombre que hasta nuestros días tenemos hoy. Estamos hablando del desarrollo ya de las capacidades del individuo. O sea, Dios lo pone, ahora sí, tú tienes talento, desarrolla tu talento. Ese es el maestro divino. Mire, y imagínense el nombre que se puso, elefante, o sea, wow, hipopótamo, ¿qué nombres puso? O sea, complejos en base al desarrollo de las capacidades. Así que los ángeles, dije ya, se reunían para enseñarles. Dios mismo era su maestro en esa escuela. Y podemos ver que la relación que existía en el principio era una relación ideal, de conexión, de profunda conexión entre Dios y la primera pareja. Amén. Qué maravilloso. Realmente nos sorprendemos, ¿no? Por eso decimos que el inicio de esta escuela era un inicio esperanzador. Amén. Tenía esperanza el pueblo de Dios por ese gran comienzo. Pero acá hay una cosa importante, Pastor Fernando, eso de la intromisión, la influencia externa que fue deteriorando esa primera imagen de la escuela del Edén. Y vuelvo otra vez a la cita de educación donde dice el sistema de educación instituido al principio del mundo debiera ser el modelo para nuestros tiempos. Siglo XXI debe ser el mismo modelo que usó el gran maestro en el Edén. ¿Cómo trabajamos con este asunto de la intromisión, pastor, en lo que corresponde a la educación que estableció el Señor en el principio del Génesis? Claro que sí, pastor. Bueno, palabras como bueno en gran manera, no se avergonzaban, delicioso, son palabras que nosotros encontramos en el relato de Génesis, ¿verdad? Pero el hombre podía disfrutar, podía poner nombre en los animales, como dijo mi colega el pastor Freddy. Ellos aprendían a través de la naturaleza acerca de quién, de Dios, aprendían acerca de Jesús, ¿verdad? De su carácter de amor, aprendían a través del relacionamiento también con el mismo Dios. Pero como usted mencionó, hubo una intromisión. El diccionario define intromisión como el acto de entrometerse en asuntos privados. Pastor Saúl, yo quiero destacar dos palabras acá: intromisión y astucia, porque era un ser que no tenía por qué estar allí, pero se entrometió con el propósito de hacer daño. Y ahí entramos en la definición de astucia.
Y el diccionario define astucia como la acción hábil que pretende engañar a alguien. Entonces, astucia, algunas palabras similares para astucia son sagacidad, sutileza, picardía, vivacidad. Yo creo que usted lo conoce ya de Perú, pastor. De Sudamérica se usa mucho, la persona es viva, ¿verdad? Vileza, treta, entre otras palabras, fue lo que podemos definir como la acción de Satanás para poder usurpar el corazón de Eva primeramente y después de Adán para lejos de Dios. Todo lo que era bueno, ¿verdad? Duró hasta el capítulo 3 de Génesis. Y una de las características o de los atributos de la educación de Dios era que Dios había dado el libre albedrío, la oportunidad de elegir, y Dios había dado a Adán y Eva también la capacidad de contemplar. Pero Satanás, con astucia, comienza a cambiar un poco las cosas. Primero habla que Dios está negando las cosas buenas que él había hecho. Segundo, Satanás implanta la duda en el corazón del hombre, hablando que él sería superior o tendría un conocimiento superior, sería como Dios, y luego llama a Dios de mentiroso. Al hablar en contra de las consecuencias de comer de este árbol que el mismo Dios había puesto allí como prueba de obediencia. Y lo interesante es que Eva prefirió aceptar las palabras de Satanás en vez de seguir las instrucciones de Dios. Pastor, allá en Brasil hay un dicho que dice así: o prohibido es más gostoso, que traducido sería lo prohibido es más rico. Es interesante que cuando nosotros vemos hoy la palabra prohibido, ahora somos inclinados a hacer lo que no debemos hacer, ¿verdad? Cuando deja de ser prohibido, ya no es más atractivo, ¿verdad? Por características de la naturaleza pecaminosa. Y esto lo heredamos de este momento especial, cuando la pareja desobedeció las instrucciones de Dios. Exactamente, ¿no? Por esa razón dice, quítale al niño, no toques o te prohíbo hacer esto y vas a liberarlo, ¿no? Pero Así es. mientras él le digas, no puedes abrir, no puedes tocar, no puedes, él está insistiendo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Bueno, esa es la sagacidad de cómo el enemigo quiso destruir desde el mismo comienzo el sistema educativo que Dios había implantado, Que ¿no? Él funcionaba está con la dispuesto a obediencia, romper pastor. eso. Si el ser humano, si el enemigo no se hubiera entrometido, no hubiera hecho esa introspección, hasta el día de hoy nosotros todavía guardaríamos, la humanidad entera, no tendríamos ateos, guardarían el sábado, respetarían la propiedad ajena, mantendrían un estado de comunión entre la familia, como va a ser la lección número 2. No me quiero adelantar esa parte. Muy bien, Pastor Raúl, trabajemos un poquito, pasar por alto el mensaje. ¿Qué mensaje no debemos pasar por alto? Bueno, aquí tenemos varios puntos que tratar. Cuando vemos Génesis capítulo 3, hay varias lecciones. En primer lugar, Satanás nunca se presenta como Satanás. Y en esta ocasión no viene, yo soy Satanás, no le dice a Eva. Él toma a la serpiente. En segundo lugar, la definición de tentación. Yo he escuchado tantas declaraciones y probablemente ustedes también, cuando alguien dice, ay, el diablo me tentó. A mí me parece que el diablo no tentó a Eva, es Eva quien tentó al diablo. Somos nosotros los que le tentamos al diablo, porque Dios le había dado instrucciones. Ahí dice, pasar por alto el mensaje. Dios le había dado un mensaje específico a Adán y a Eva. De todo árbol del huerto ustedes pueden comer menos de este. Ahora viene, nosotros
cuando nosotros queremos discutir con el enemigo y pensamos que le vamos a ganar al enemigo, tengamos cuidado. Ya Pablo dice, el que piense estar firme, tenga cuidado, no caiga. Porque nosotros podemos pensar, no, a mí no me hace nada el diablo, porque ya yo he escuchado comentarios de hermanos cuando dicen, ay, si hubiese estado en el lugar de Eva, yo le hubiese dado un puntapié al diablo. No, si el diablo viene cada vez y nos tienta, o nosotros le permitimos al diablo. ¿Qué había dicho Dios a Adán y a Eva? En primer lugar, que no se acercaran a ese árbol. En segundo lugar, que no se separaran el uno del otro. Y aquí encontramos a Eva separándose de Adán. Cuando Eva se encuentra con Lucifer, con la astucia, como ya hemos visto, con la astucia de Satanás, miren ustedes cómo se presenta Satanás. Y le dice, tergiversa el mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios era, de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, menos del árbol que está en medio del paraíso, porque el día que ustedes coman van a morir. Y miren la astucia de Satanás, porque él dice, con que Dios les ha dicho que no comáis de todo árbol. ¿Y qué hace Eva? Reacciona. No, eso no nos ha dicho Dios. Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles del huerto. ¿Qué quería Satanás? Quería llevar la mente de Eva a señalar el árbol prohibido. Por eso Eva, en su inocencia, dice, no, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles del huerto, menos de este. ¿Y qué dice Satanás? ¿Y por qué de este no? Porque Dios nos ha dicho que el día que comamos vamos a morir. Ahora bien, otro punto en este sentido. Nosotros estamos hablando que aquí, pasar por alto el mensaje, es decir, desobedecer el mensaje, no tomar en cuenta el mensaje. Nosotros decimos siempre que el pecado consistió en desobedecer. Y la hermana White, en el libro La Educación, precisamente en el primer capítulo, yo les invito a que ustedes vean cuando habla de la educación en el Jardín del Edén, que está en el libro La Educación, dice que el pecado no consistió en desobedecer. La desconfianza en la palabra de Dios fue lo que llevó a nuestros primeros padres a desobedecer. Es decir, la desobediencia fue un resultado de desconfiar en lo que Dios había dicho, en el mandato de Dios, en el mensaje de Dios. Porque para que Eva comiera del árbol prohibido, ¿qué tuvo que pensar de Dios? Porque ustedes ven en la discusión, no, Dios nos ha dicho que no comamos porque el día que comamos vamos a morir. ¿Qué dice Satanás? No, no te va a pasar nada. Yo comí y no morí. Para que Eva tomara del árbol prohibido, tuvo que considerar a Dios como mentiroso. Desconfió en la palabra de Dios para creer al enemigo de Dios que sus palabras eran correctas. Es lo mismo que ahora sucede. Cuando nosotros desconfiamos en lo que Dios nos ha dicho, vamos a desobedecer. Por eso nosotros siempre hablamos y el Señor siempre habla para que sus hijos tengamos fe, confianza. Confianza, porque algunos dicen, si yo no trabajo en sábado, ¿quién me va a dar de comer? Pero el salmista dice, joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Nosotros tenemos que aprender a confiar. Cuando aprendemos a confiar, entonces vamos a obedecer. Ahora, ¿qué debiera haber hecho Eva? La pregunta en la lección está, debiera haber consultado con Dios. A ver, un momentito, voy a consultar con mi creador. Pero ella no, ella enfrentó sola. Es lo que pasa ahora también, queremos enfrentar, argumentar, para eso estamos, para consultar. Podría haber consultado con Adán, pero Adán tampoco, Eva no consultó con Adán tampoco. Ahora nosotros tenemos que entender que en estos días cuando tenemos alguna tentación, alguna cosa que a veces cruza en nuestra mente, Satanás pone en nuestra mente, tenemos que consultar. Orar a Dios, para eso están los pastores, consultar también,
porque vienen tantas ideas, a veces enseñanzas tergiversadas. No, esto no quiere decir esto la Biblia, esto no es así. Y para nuestros días, los miembros de iglesia tienen que aprender del error de Eva. Ahora, ¿qué hizo Adán? Adán y Ana era diferente. Él voluntariamente decidió echar su suerte con Eva. Y ahí está, en la lección de escuela sabática, hay un parrafito ahí de Patriarcas y Profetas de la página 39, y lo voy a leer. Dice, Adán comprendió que su compañera había transgredido el mandato de Dios, menospreciando la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. ¿Cómo podía hacer esto? Adán decididamente, voluntariamente decidió echar su suerte con Eva. La última lección que quiero dejar es, tengamos cuidado en el mal uso del libre albedrío. Y esa libertad que el Señor nos ha dado puede convertirse en libertinaje. Hacer lo que nos viene en gana y olvidar, pasar por alto el mensaje del Señor. Correcto. Yo creo que esa parte está bastante clara, ¿no? Y de ahí desprendemos el tema de la comunión en el matrimonio, ¿no? La comunión en el matrimonio es fundamental, hermanos. Y los que nos escuchan, qué bueno es cuando usted como esposo tiene una tentación, comparta, converse con su esposa. Cuando la esposa tiene alguna duda, no hay otra mejor manera de encontrar solución que consultando con su esposo. Creo que el diálogo, esa es la lección de la próxima semana, hermano. Está interesantísima la lección de la semana. Yo preparé un poco la introducción de la lección de la semana que viene. Está relacionado con esa escuela de la familia. Pero debiéramos continuar. El tiempo es nuestro peor enemigo a la hora del estudio de la lección. Pastor Freddy, ¿cómo se puede recuperar lo que está perdido? ¿No? En el Nuevo Testamento incluso aparece la parábola de la oveja perdida, aparece la parábola de la dracma perdida, aparece la parábola del hijo pródigo perdido. ¿Cómo recuperar lo que se perdió? Gracias, pastor. Aparentemente parece algo imposible, ¿no? Cuando tú dices que perdí, algunas veces decimos a los padres, bueno, perdí el tiempo cuando ya los hijos son grandes, cometí esto, cometí lo otro. Pero aquí encontramos el Evangelio de la Esperanza, ¿no? Encontramos el Evangelio de la Esperanza porque a pesar de que nuestros primeros padres fueron desterrados, Dios no nos abandonó. Esa es la palabra, no nos abandonó. O sea, perdimos esa conexión de cara a cara, pero todavía hay esperanza, ¿saben? Hay privilegios en la vida, tenemos privilegios y tenemos responsabilidades, pero también hay consecuencias, o sea, hay consecuencias. Y en el caso de Adán y Eva, pues las consecuencias fueron evidentes, o sea, no solamente ya describe el Génesis las consecuencias para cada uno, sino aún fueron sacados del jardín del Edén por la desobediencia, por las decisiones que se tomaron, entonces fueron desterrados del aula de Dios. Y perdieron, pero el Señor no nos dejó solos. Génesis 3:15, ahí está el mensaje de la esperanza, de la promesa, ¿no? Ya no podían estar en la presencia divina, o sea, personal del divino maestro, pero sí le reasignó nuevas tareas para que pudieran seguir aprendiendo y nuevas maneras de comunicarnos con él. O sea, estableció un puente en medio de la desgracia, en medio de la separación, en medio de todas esas consecuencias que hasta la fecha nosotros tenemos, ¿no? Vivimos bajo eso, pero ahí está ahí el Señor. Ese es el amor y la misericordia del Maestro, que no nos abandona, que en momentos de dificultad nos ha dejado una oportunidad. Y entonces, hoy nosotros como descendientes de Adán y Eva, tenemos también la oportunidad de recibir, de continuar, no de recibir, de continuar la educación que ellos recibieron desde el principio. ¡Wow! Usted podrá pensar ahora aquí, ¿cómo puede ser eso posible? Claro que ha sido posible.
Claro que es posible, porque el Señor nos dejó la promesa maravillosa y la esperanza maravillosa, y también nos dejó maneras como nosotros podemos establecer un vínculo de comunión con Él, de comunicación. Yo dije que en el jardín imagínense, la comunicación era directa. Dios llegaba, establecía un contacto con ellos y charlaba, y hoy en día podemos comunicarnos a través de ¿qué cosa? Del estudio de la palabra. O sea, aquí en la Biblia, y la lección habla de eso, de la Biblia, habla de la oración, habla del servicio, como parte de este proceso y como nosotros podemos establecer un vínculo con nuestro Dios. ¿Se puede? Claro que se puede. En este caso sí hay un evangelio de esperanza. Sí se puede. Podemos continuar el proceso de educación, como ya hemos visto en esta lección. Nuestro carácter necesita ser transformado. No una sola vez en la semana, no, o sea, una vez a la vida, no. El carácter tiene que ser transformado ¿cuándo? Todos los días. O sea, tenemos que mantener una comunicación con Dios, con el Maestro, para que nuestro carácter, para que nuestra vida sea transformada continuamente, diariamente, hasta llegar a ser como Él quiere que seamos. Y hermanos, esto es maravilloso. Se puede recuperar, sí, se puede recuperar, claro, porque ahí está la esperanza y la promesa del Señor. Amén. Gracias. Se puede recuperar lo que se ha perdido. Claro que sí. Claro que sí. Y ahora vamos a entrar a una parte interesante, ¿no? Porque la lección está concatenada. Lo que se pierde en una relación de amor en el matrimonio, lo que se pierde en una relación de amor entre Dios y sus hijos es la autoridad. Cuando en un hogar se pierde la autoridad, cuando en un aula de clase el maestro pierde la autoridad de los alumnos, realmente es un caos. Y eso es lo que ha pasado en la humanidad, cuando la humanidad le ha perdido el respeto a Dios, ¿no? Podemos darnos el lujo de blasfemar, podemos darnos el lujo de adulterar, no respetar las normas de la ley de Dios. Nos hemos olvidado de la autoridad. Entonces, Fernando, ¿qué pasa con aquellos que desprecian la autoridad de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias que vive una persona que desprecia la autoridad de Dios? Bueno, la consecuencia final, si la persona no se arrepiente, es que se va a perder. Pero otra consecuencia puede ser también que va a dar oído a falsos maestros. La lección del jueves viene hablando exactamente de esto. Hay dos tópicos que la lección subraya de una manera muy intensa, que estos son la autoridad de los líderes de la iglesia y también el otro tema es cómo han surgido falsos maestros que han introducido herejías destructoras dentro de la grey de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conciliar la obediencia, la sumisión al liderazgo de estas personas, como también conciliar con estar protegidos de las herejías que muchos falsos maestros introdujeron y están introduciendo en el mundo espiritual hoy? Bueno, nosotros sabemos que Adán y Eva, aquí en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice que hubo falsos profetas en el pueblo y hay entre vosotros falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 7, habla: acordaos de vuestros pastores que os hablaron acerca de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces aquí tenemos dos textos que introducen el tema que estamos hablando y nosotros podemos ver acá que Adán y Eva, en el contexto de la educación, tenía como pastor a Jesucristo, al propio Dios allí. Y aún así, ellos desobedecieron, Pastor Saúl. Por eso entraron las consecuencias, el pecado, la muerte. Entonces, la lucha del ser humano es esta, para poder obedecer a los principios que Dios
ha instituido, ¿verdad?, en su palabra. Nosotros como pastores también somos analizados en base a la autoridad. Yo me acuerdo de un amigo que me dijo una vez, cuando tú llegas a un distrito, tienes un cheque en blanco, ¿verdad? Y tienes que ganar la confianza de los hermanos. Pero siempre van a haber personas que en la junta de la iglesia o en cualquier momento pueden desrespetar la autoridad eclesiástica. Nosotros como ministros imitamos el ejemplo de Jesús. Con humildad nosotros escuchamos y exhortamos la palabra de Dios. Pero la invitación de la lección de hoy, ¿verdad? Del jueves, es que nosotros sometámonos a las autoridades espirituales desde que ellas estén envasadas en los principios de la palabra de Dios. Adán y Eva hicieron lo contrario. Ellos desobedecieron al propio Dios y a sus testamentos que Él había entregado para ellos. Pero nosotros somos invitados hoy a no sermos rebeldes cuando se trata de obedecer a lo que Dios nos dice y también con respecto a la autoridad que Él ha establecido en la iglesia, que son los pastores, los ancianos de iglesia, las personas que tienen responsabilidad. Dios nos invita a no despreciar la autoridad que Él mismo ha establecido, la cual Cristo es la cabeza. Amén. Muy bien. Pastor Raúl, ¿por qué no hacemos una síntesis rápida antes de hacer la conclusión final de nuestra lección con nuestro programa de cada semana, la parte aplicativa de la lección? Bueno, aquí tengo la lección de escuela sabática para el trimestre. Y alguien me llamó y me dice, ¿por qué tenemos que estudiar educación durante un trimestre? Porque cuando hablamos de educación pensamos solamente en colegio o escuela. Y les invito de nuevo a que ustedes consigan ese librito, La Educación, y ustedes van a encontrar declaraciones formidables. Por ejemplo, dice, educar es redimir. Educa para esta vida y para la eternidad. Cuando Adán y Eva fueron creados, porque ahí cuando vemos la palabra perfectos, y entonces algunos dicen, pero si eran perfectos, ¿por qué erraron? Pero eran susceptibles a desarrollar. Es decir, el hombre, al ser creado, Dios lo hizo con la susceptibilidad de desarrollar. Cuanto más viviera, más plenamente reflejaría la imagen divina. Entonces, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre instrucción, educación y educación cristiana. Cuando nosotros hablamos de la instrucción, eso la da la escuela, conocimiento. La instrucción es informativa. La educación es formativa, nos forma. Es en el hogar donde tenemos que enseñar la educación. Pero la educación cristiana es lo que el Señor quiere para redimir al hombre. La educación es formativa, pero la educación cristiana es transformativa o transformadora. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, como resultado de todo el pecado, una de las cosas que el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días. Pero no era como una maldición, porque el trabajo no fue una maldición, era una bendición. La peor cosa que le puede ocurrir al ser humano es la ociosidad. Y entonces ustedes van a encontrar en la conclusión del día viernes, cuando habla que el propósito de Dios en relación con la educación y el trabajo fue desde un comienzo. Por eso cuando lo tomó a Adán y a Eva, lo puso ahí para que ellos labraran la tierra, para que ellos se integraran en la naturaleza, se enseñoreasen de la naturaleza. Entonces, el trabajo no es una maldición, es una bendición. La peor cosa es la ociosidad. Entonces, y por eso cuando nosotros hablamos de la verdadera educación, dice la hermana Huay que tenemos un concepto muy bajo de educación, porque la verdadera educación consiste
en el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. No es solamente conocimiento, no es solamente cuerpo, sino también es el espíritu, y transformar al hombre para recuperar la imagen divina que se perdió como consecuencia del pecado. Que el trimestre nos ayude a entender de lo que el Señor quiere enseñarnos sobre la verdadera educación, que no solamente escuela, tiene que ver con el hogar, tiene que ver con la iglesia. Fantástico. Yo creo que es una síntesis bastante acertada, pastor. El hombre, cuando tiene el concepto de Dios, puede percibir el nombre de Dios en una hoja, en un bosque, en una piedra de la montaña, en una brillante estrella, en la tierra, en el aire, en los cielos. El orden y la armonía de la creación le habla al ser humano de que Dios es el creador. Y yo creo que eso es lo que decimos, ¿no? Que la educación tiene que ser redentora. Si no, y esa es la tarea que nos toca a nosotros como pastores, que somos maestros de la Grey, ¿no? Nosotros no solamente en un sermón damos información, sino también vamos a aplicar conceptos de redención. Bien, en este segmento final, Pastor Fernando, cuénteme un poquito cómo está yendo el programa de misioneros digitales allá en la ciudad de Filadelfia. Recuerden que este es nuestro eslogan. Hasta noviembre estaremos hablando de misioneros digitales y después de noviembre empezaremos los preparativos para la gran campaña de Semana Santa 2021. Pero por ahora estamos con misioneros digitales. Cuénteme, Pastor Fernando. Bueno, pastor y amigos, nosotros tenemos acá, gracias a Dios, a 112 misioneros digitales en Filadelfia. Tengo una hermana, la hermana Doris, la esposa del hermano Canito, tiene 50 estudiantes digitales de la Biblia. Y nosotros tenemos, aquí está creciendo, gracias a Dios, el número de estudiantes. Y estamos felices porque la hermana Olga Rosa, la hermana Olguita, ella comenzó a dar estudios digitales, mandando el curso La Fe de Jesús a unas familias y un matrimonio en especial. Ellos están estudiando, están muy motivados. La hermana Olga dijo, pastor, anda a visitarlos, y yo los fui a ver. Y entonces hicimos las gestiones en la ciudad, pues ellos fueron a la ciudad para poder sacar la cita del matrimonio, porque tomaron la decisión de casarse y también de bautizarse. Amén. Pero mira, Pastor Saúl y pastores y amigos, cómo Satanás es sagaz. Ella estaba yéndose hacia la ciudad y entonces la policía los paró y no pudieron llegar a tiempo. Entonces ella llamó al señor de la ciudad y él dijo, te espero hasta las 4. Así que ella fue con lluvia, con todo, y me llamó, pastor, tengo mi licencia para casarme. Así que en este mes de octubre espero poder realizar el casamiento, el matrimonio y también el bautismo de esta pareja, gracias al trabajo de los misioneros digitales. Y quiero aprovechar de invitar a usted que está escuchando este testimonio ahora para decir que usted también puede ser un misionero digital, usted también puede alcanzar a otros para Cristo solamente con un clic en su teléfono enviando los estudios. Amén. Pastor Freddy, Londell y los hermanos de Juniara también se han involucrado y también los hermanos de Bucks County. Cuéntenos, ¿cómo está dándole resultados los misioneros digitales? Ellos tuvieron, quizás este distrito tuvo muy buen éxito en la primera jornada, la primera temporada de misioneros digitales. Fue el distrito que más despuntó en los estudios bíblicos. ¿Y cómo está yendo ahora, pastor, en esta segunda serie, este segundo ciclo de misioneros digitales? Sí, gracias. Sí, tenemos 49 misioneros digitales activos, o sea, teníamos un poquito más de 60, pero activos ahora en este momento tenemos 49. Mire, pero qué interesante. Tenemos 132 personas que están recibiendo estudios bíblicos. O sea, de esos 49 tenemos 132. Esperamos alcanzar, llegar por lo menos a unos 150, 160 estudiantes. O sea, queremos involucrar todavía más hermanos. Ahora,
estamos combinando porque en algunos momentos, bueno, tenemos estudiantes de otros lados, pero estudiantes locales. Precisamente ayer estuve en una reunión de un grupo donde hay muchas visitas que han sido contactadas por misioneros digitales, ¿saben? El otro día tuvimos una reunión, habían 38 increíbles visitas y muchos de ellos han sido contactados por misioneros digitales que están siendo tocados. O sea, estamos combinando los dos elementos, el elemento digital, pero también el seguimiento, o sea, establecer ya el vínculo con las personas, el darles ya un estudio bíblico ya personal, y entonces esa combinación nos está dando resultados. Hemos tenido los primeros bautismos ya que por la gracia de Dios se han estado logrando aquí en nuestro distrito. ¿Y sabe cuál es? Bueno, creo que una de las mejores maneras es cuando es de motivación, es ver a las visitas que están viniendo, es ver a las visitas que están aceptando el mensaje, es ver a las personas que realmente es increíble. Ayer escuchaba el testimonio de una persona que estaba diciéndonos, dice, oiga, después de estudiar la Biblia, yo nunca había estudiado la Biblia, me dijo ayer. Cuando terminamos de estudiar la Biblia me dijo, oiga, y se me fue el tiempo rápido. Yo pensaba que iba a ser como que no le iba a gustar, pero ¿sabe qué? Me gustó, dice, y se me fue el tiempo rápido, y me dijo, y aprendí, y sobre todo, quiero continuar. Hermanos, gloria a Dios. Creo que vamos haciendo la voluntad del Señor y esperamos que el Espíritu Santo siga tocando los corazones y también siga impulsándonos a nosotros como miembros de iglesia a cumplir la misión, porque la misión no solamente del pastor Saúl, pastor Fernando, pastor Gómez, ¿sí? O la mía, o del anciano de la iglesia, o quizás el director misionero, no. La misión es de todos, ¿verdad? Exacto. Todo el que esté en Cristo, hermanos, somos ministros de la reconciliación. Bien, qué lindo, ¿no? La misión no está en pandemia, hermanos, y adelante. Pastor Raúl, ¿cuál cree usted que es el secreto para que esta maquinaria, todo lo nuevo, tiene que ir funcionando si continuamos? Por eso dijimos la semana pasada, y lo vuelvo a repetir ese eslogan, la madre de todas las virtudes es la perseverancia que hace que todas las otras funcionen. Por esa razón, Pastor Raúl, ¿cuál cree usted que sea parte del éxito de los misioneros digitales en la permanencia? Bueno, la primera cosa que nosotros tenemos que entender que una de las tareas del pastor es capacitar a los miembros. Yo estoy repitiendo varias veces esto. Nosotros no tenemos que hacer una separación entre miembros, entre pastores y laicos. Todos somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nuestras iglesias tienen que ser centros permanentes de capacitación. Y mi libro de texto es el libro Servicio Cristiano. Ahí tenemos declaraciones extraordinarias. Por ejemplo, a los pastores le dicen que la mejor ayuda que nosotros podemos dar a los miembros es enseñarles a trabajar para Dios, a confiar en Él y no en los ministros. Otra declaración que quiero decirles es también en Servicio Cristiano, página 87, cuando dice que la obra de Dios en esta tierra nunca será terminada a menos de que los hombres y mujeres compuestos por los miembros de iglesia se unan a la de los pastores y dirigentes de la iglesia. Nunca vamos a poder terminar la obra de Dios a menos que nos unamos. Y por eso nosotros como pastores queremos dedicar tiempo para capacitar. Y en algún momento voy a hacer la comparación entre el trabajo del pastor de ovejas, cuál es el trabajo del pastor y cuál es la tarea de las ovejas. Pero una de las diferencias es que el pastor nunca va a parir, es la oveja la que va a parir. Pero el pastor tiene que alimentar a las ovejas, tiene que llevar a buena agua a las ovejas, tiene que vendar a las ovejas, que es una de las tareas que nosotros decimos la tarea poiménica del pastor. El poimenos es el pastor que cura, que sana, que alimenta, que dirige, que guía, pero la oveja es la que trae la cría, la que da la lana, la que da leche. Entonces, tenemos que unir nuestras fuerzas y por eso queremos insistir y invitar para que a las 4 de la tarde que tenemos nuestra capacitación se unan los misioneros digitales para escuchar lo que estamos instruyendo en todas las tardes. Muy bien. Está abierta esa invitación para nuestros hermanos, sea de Filadelfia, de donde sea.
hoy el internet de mano nos ha unido de cualquier parte y podemos compartir ese programa de capacitación. Bien, queridos, cerramos la lección del próximo sábado 10 de octubre. Es el tema de la familia. Y les dije que hace rato me estaba anticipando, porque hay una cosa importante. El texto de memoria de Proverbios 1:8 para la semana que viene es: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, ¿no? Acá hay dos cosas: instrucción del padre y dirección de la madre. Eso estudiaremos la semana que viene. ¿Cuál es la tarea del padre y cuál es la tarea de la madre en la conducción y en la preparación de nuestros hijos para el reino eterno? Así que, queridos hermanos, Adán no consideró todas las consecuencias de su desobediencia. Si él hubiera medido, lo hubiera logrado comprender lo que iba a acarrear a la humanidad entera, Adán no habría hecho lo que hizo. Pero el desafío ahora es nuestro. Si Adán cometió ese error, ese pecado, nosotros estamos en la misma condición de escuchar la voz de Dios o escuchar la voz del enemigo. Así que en esta semana los invito a que estudien la primera familia, cómo es que, en qué momento perdieron ellos esa conexión, pero luego viene la niñez de Jesús, que es la parte fundamental de la lección de cómo es que nosotros podemos recuperar en la niñez de Jesús, la niñez de nuestra juventud, de nuestra generación de este tiempo. Bueno, hermanos, esto nos da para mucho diálogo, pero muchas gracias, Pastor Raúl, gracias Freddy, gracias Fernando por haber compartido con nosotros. Y no quiero terminar sin decirle a la hermana de Canito, de la hermana se me hizo borrar el nombre Doris. Ella ya puede ganarse porque ofrecimos al que tiene 15 alumnos, tiene derecho a pedir esto, que precisamente hablando del libro de la educación es cómo hacer los cultos en la familia. Manda el pastor de ella también, pastor, está muy bueno eso. Así que ahí están esos libros y es más, puede ganarse este video donde están toda la parte interactiva de cómo trabajar con la lección para trabajar con los niños. Así que está abierta la oferta para los misioneros digitales que ya tienen más de 15 alumnos compartiendo el mensaje. Sus pastores certifican y nosotros les enviamos este material valiosísimo. No se pierda este kit. Los esperamos el próximo sábado. Dios los bendiga, queridos, y nos estamos viendo. Un feliz sábado para todos, la familia del Señor aquí en el estado de Pensilvania.